Hola gente, en este caso vamos a trabajar viendo un circuito eléctrico básico. Circuito eléctrico básico es algo que ya lo hemos visto desde la primaria, ¿cierto? En este caso lo vamos a manejar tratando de ejecutarlo prácticamente, teniendo en cuenta cuáles son los elementos fundamentales que debe tener un circuito eléctrico básico. Como ustedes pueden ver acá, dice que yo necesito tres elementos fundamentales. Uno de ellos es la fuente. Se le llama fuente, ¿no es cierto?, lo que puede ser una pila o batería. Entonces tengo la fuente, que es la pila la que entrega la energía eléctrica, el conductor o el cable, que sería lo mismo, y la carga. ¿Qué es la carga? La carga habitualmente se le llama carga, desde el punto de vista eléctrico, a todo aquel elemento de consumo dentro del circuito eléctrico. Es decir, que en este caso le llamaría carga, ¿cierto?, a lo que sería la lámpara. La lámpara sería la carga en este caso, ¿sí? Bien. La carga consume, entonces pasa a ser un elemento de consumo y de absorción de energía. O sea que, en definitiva, la pila, el conductor, que lo hice en color verde, que va a la lámpara, y el conductor que une, cerrando el circuito, a la pila nuevamente. Esto va a hacer que por el conductor, cuando yo lo conecto el conductor a la pila, inmediatamente va a empezar a circular una corriente como le indica la flecha. Está asignada con la letra I. Entonces la corriente circula, pasa a través de la lámpara, va a hacer que la lámpara se encienda y la corriente siga su camino de retorno a la batería. O sea que se va a producir una circulación de corriente, ¿no es cierto?, en un circuito cerrado, así se le llama, circuito cerrado. Si por algún motivo este conductor en alguna parte del tramo, ¿no es cierto?, que conecta la lámpara con la pila, se corta, automáticamente se apaga la lámpara y pasaría a ser un circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones. Circuito abierto, la lámpara está prendida; circuito cerrado, cuando el cable por algún motivo se interrumpe. ¿Entendido? El cable se interrumpió en una parte, se cortó, entonces la corriente deja de circular y sería un circuito abierto. Muy bien. Correcto, ahora vamos a poner en práctica lo que es el circuito eléctrico básico con un portalámparas, usando las herramientas y viendo casualmente cómo es la conexión, a ver si se ve mejor, que lleva el portalámparas en su parte posterior. En la parte posterior del portalámpara, este es un portalámpara homologado, fíjense, tiene los contactos internos donde va la rosca y los contactos, ¿sí?, la parte del fondo del contacto del portalámparas va en la chapa, en la chapita de latón que está en el fondo, y la rosca es el otro contacto, que es la chapa que se ve ahí. Esta chapita es la que hace contacto con la rosca. Muy bien. ¿Cómo debo hacer para conectar el portalámparas? Ustedes fíjense que tiene tornillos y dentro de esos tornillos tienen una tuerca con un orificio al costado. Si yo aflojo el tornillo, lo aflojo, ese tornillo sube y da espacio a que pueda introducir un cable. El cable ahí, cuando introduzco el cablecito ahí, ajusto el tornillo y lo aprisiona, o sea, es
digamos un contacto de indentar, lo va a apretar el cable y ya va a quedar el contacto eléctrico fijo. Vamos a proceder de la siguiente manera. Tomamos el cable que queremos conectar a la lámpara, voy a quitarle el plástico, pero a no más de 1 centímetro, cuidando de que no se corte ningún hilito de cobre. Con esto es suficiente. Tomo el portalámparas y voy a introducir el cable tratando de que quede prolijo. Ahí está. Fíjense que entra justo, lo aprisiono, ajusto el tornillo y va a quedar ajustado y yo puedo tironear y queda firme. Lo mismo voy a hacer porque al ser dos los contactos que tiene el portalámpara en la rosca, son 2 cables los que salen. Hago exactamente lo mismo con el otro contacto de la lámpara. Aflojo. Pelo el cable. Lo voy a doblar un poquito para que sea más fácil conectarlo. Y lo conecto de la misma forma. Quizás haya que aflojar un poco más el tornillo. Quizás hay que hacerlo con un poco de paciencia, pero generalmente los tornillos vienen con la punta imantada, así que eso hace más fácil la tarea de conectarlo. Ahí está. El portalámpara conectado. Bien. Tengo el portalámpara conectado con los 2 cables. Ahora voy a pelar ambos extremos de los cables, donde voy a conectar la pila. Entonces, entre estos dos extremos, entre este extremo y este extremo, voy a conectar la pila, ¿sí? Conecto la lámpara. Ahí está. Tengo conectada la lámpara con el conductor. Recuerden, la lámpara es la carga, esto es el conductor y la pila los voy a tener en estos 2 bornes. Yo digo la pila la tengo en estos 2 bornes respetando los colores. El color rojo es el positivo, ¿no es cierto? El color rojo es el positivo de la pila y el color negro es el negativo de la pila. Muy bien. Conecto en un extremo.
y conecto en el otro extremo. Perfecto. Aquí tenemos un circuito eléctrico básico, donde tenemos que la corriente sale de la pila, va circulando a través del conductor, pasa a través del filamento de la lámpara, se enciende la lámpara y retorna la corriente a la pila nuevamente. Ese sería un circuito eléctrico básico. Si quiero interrumpir la circulación de la corriente, desconecto y la lámpara se apaga, dado que la corriente deja de circular por el cable. Cuando vuelvo a conectar, se enciende la lámpara nuevamente. O sea, interrumpe la corriente. Cuando lo desconecto, vuelvo a conectar nuevamente. Este trabajo de interrumpir la corriente y hacer que la lámpara se apague y volverlo a conectar conectándolo, lo que lo estoy haciendo en este momento manualmente, lo puedo hacer con un elemento que es el interruptor. Por eso el nombre, interrumpo la corriente y la vuelvo a conectar. Ese interruptor es lo que nosotros normalmente conocemos como llave. Este interruptor va a hacer este efecto, ¿no es cierto?, de desconectar y conectar nuevamente. A este circuito eléctrico le voy a incorporar conectándole el interruptor y vamos a ver que en la parte posterior del interruptor tiene 1 y 2 contactos. Un contacto es un tornillo, el otro contacto es un tornillo que tiene un espacio para introducir el cable, que es este que está acá, sería lo que corresponde a un contacto, y el otro sería este que está aquí. Entonces yo tengo que conectar un cable en este contacto y un cable en este otro contacto. ¿Cómo lo hago? Fíjense, la corriente viene por acá, este es el interruptor, la corriente viene por acá, pasa a través de la lámpara y vuelve. Donde yo voy a interrumpir la corriente con el interruptor es acá. Entonces, me fijo cuál es el contacto y introduzco el cable ahí, ajusto, vamos a primero abrir la tuerca. Fíjense que ambos contactos estaban totalmente cerrados. Fíjense, cuando yo lo aflojo, la tuerca se va a separar y va a dar lugar a introducir el cable. Ahora sí, fíjense, introduzco el cable y lo ajusto. Fíjense, yo tironeo y queda perfecto. Vamos con el otro ahora. Otro cable más. En todos los casos deben tomar precaución, y cuando hacen todas las conexiones a estos artefactos eléctricos, tienen que tomar la precaución de que no quede cable pelado en proximidades al contacto. O sea que aquí fíjense que el aislante del cable llega hasta el contacto mismo, o sea, prácticamente no queda un lugar inseguro donde se pueda ocasionar un cortocircuito, ¿no es cierto?, un falso contacto. Fíjense que no hay ningún tipo de riesgo, tanto en el portalámpara como en el interruptor. Bueno, ahí tendríamos entonces la lámpara, el interruptor para conectarlo a la pila. Un extremo del circuito, el otro extremo del circuito. Recuerden siempre, la corriente tiene que entrar por un lado. La corriente tiene que entrar por un lado, entra por acá
pasa a través del interruptor, va a la lámpara y de la lámpara vuelve a este otro contacto, ¿sí? A ver si se alcanza a ver bien. Ingresa la corriente, pasa por el interruptor, del interruptor va a la lámpara y de la lámpara vuelve a la batería. Conectamos. Muy bien. Está listo el circuito eléctrico, incorporándole el interruptor de efecto, que es la llave. Perfecto.